Vamos a profundizar sobre este tema conversando desde Osorno con el expresidente de la República, Eduardo Frei. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches. Queríamos en primer lugar preguntarle su reacción a estos antecedentes revelados por la exdirectora del ISP. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Desde Osorno, me bueno lo hayan señalado porque aquí estamos en nuestro distrito y trabajando por el desarrollo y el progreso de esta hermosa ciudad. Una vez más, nos encontramos con estas cosas. Si usted revisa el informe y todo el sumario que lleva por años Alejandro Madrid, muchas de estas cosas han salido. El ministro Madrid llevó el caso de Río, condenó a muchas personas. Aparece el señor Arragá, que era jefe o director de estos laboratorios clandestinos. Podríamos seguir tanto. ¿Por qué no se dice la verdad? ¿Por qué no se entregan los antecedentes? Ya nadie cree que haya gente en el ejército y es funcionario que no sepan. Había laboratorios, había clínicas clandestinas donde se eliminaba personas con estos productos. Eso no se sabe todavía. Lo hemos visto esta semana en el diálogo entre Lerma y el general Cheire. Se dice y se le pide, por favor, entregue la información. No más silencio, no más silencio. Es lo que pedimos, que se aclaren las cosas. Todo esto y gran parte de estos antecedentes están en los procesos del ministro Madrid. Desgraciadamente la directora quemó esto en circunstancias que habían ido varias veces, como ustedes señalan, la pedí a encontrar estas pruebas. Pero estamos por llegar a los 40 años del golpe. Ya es hora de que se conozca la verdad, que las personas que han estado en nuestras Fuerzas Armadas entreguen las informaciones y podamos caminar con tranquilidad en nuestro país, que haya paz, que haya verdad y que haya justicia. Eso es lo único que pedimos, no pedimos más, no es mucho pedir. Y lo piden, no yo, lo piden muchas familias. Lederman le dice que sus padres no saben dónde están enterrados. Senador. ¿Cuántos casos de detenidos desaparecidos todavía no se sabe nada de ellos? En 40 años. Por favor, no escondan más la verdad, no entreguen los antecedentes de una vez por toda la justicia y que se terminen todos estos casos. Senador, ¿usted cree que existen miembros del ejército en servicio activo que tienen información sobre casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura? Es muy difícil, yo no puedo saber, pero pasados 40 años seguramente ninguna de esas personas ya está en la Fuerza Armada, está en servicio activo, están todos retirados. Cuando el ministro Madrid el año 2009 en causa 6 personas que ratificado por la Corte Suprema le piden al ministro que investigue la asociación ilícita, se dice asesinato por envenenamiento, como en tantos otros casos. ¿Usted cree que el ejército podía tener laboratorios, podía tener clínicas clandestinas sin que se sepa y que esa información no exista? Yo lo he conversado con todos los comandantes en jefe desde el año 97, 98 en adelante, y siempre es la misma. No hay información, no se sabe. Yo creo que ya nadie cree eso. ¿Usted, entonces, senador, no le cree a los comandantes en jefe que han dicho que no hay información, que es, por ejemplo, lo que ha dicho Juan Emilio Cheire, que toda la información que tenía el ejército fue entregada? ¿No le cree a Cheire cuando dice eso? Mire, yo lo he conversado con el general Cheire, conversé con Isurieta, con el primer Isurieta el año 98, después con el actual subsecretario. Lógicamente que no hay carpetas, pero el señor Arragá Reren, que está en todos los procesos del ministro Madrid, ¿por qué el ejército no dice que entregue toda la información? Y como ese caso hay mucho, ¿por qué no aclaramos las cosas? Y todas estas cosas, ¿quién las financiaba? ¿Cómo se hacían? Entonces, ya cada cierto tiempo aparecen estas cosas. Senador, ¿Qué más podemos pedir? Senador, ¿cómo se explica usted en el caso específico de estas toxinas que hayan sido destruidas por la exdirectora del ISP, una mujer además perseguida durante la dictadura? ¿Cómo se explica que no se haya denunciado esto a la justicia y que se hayan tomado estas cajas sabiendo el origen que tenían al menos de tiempo? ¿Tiene alguna explicación? Sí. Yo no tengo ninguna y la tendría que dar ella, porque lógicamente que se encontró esos productos en los subterráneos, debía llamado de partida a la policía que había ido varias veces a investigarlo. Entonces es absolutamente inexplicable.
Bueno, pero una vez más nos vamos a ir por esos temas, que la directora en su momento no informó, no fueron a buscar los productos, la evidencia, etcétera. Pero el tema de fondo es otro. Entreguen la información, no sigamos en este proceso largo y tedioso de buscar la reconciliación de todos los chilenos, en función de lo que viene ahora en pocos días más de los 40 años, que se entregue la información, que se diga quiénes fueron los responsables, que se sepa la verdad. Al final pasarán los años, pero se va a saber. Revisen ustedes el ministro Madrid. ¿Cuántos casos ha llevado de esta parte oscura, de esta parte poco conocida de los productos químicos y botulínicos y gases y el talio y el sarín? Nadie sabía durante 30 o 40 años de estos productos, cómo llegaban, cómo se importaban. Está todo en los procesos del ministro Madrid, que ha ido sumando todo esto. Es una parte oscura de la dictadura. Senador. Pero por favor entreguemos la información, no sigamos escondiendo los temas. Senador, y a raíz de este antecedente nuevo que tenemos ahora, que hasta el año 2008 estaban estos productos aún almacenados, ¿debería abrirse una investigación judicial también para aclarar cómo llegaron esos productos ahí, por qué fueron también incinerados? ¿Podría haber eventualmente un encubrimiento sobre casos de derechos humanos con esta nueva revelación que tenemos hoy? Posiblemente. Yo lo único que me gustaría que el ministro Madrid, que ha llevado todos estos casos, pudiera seguir investigando y en sus manos, que ya tiene toda la historia de la producción de estos productos, la historia de los gases, cómo llegaron, cómo se transportaban, que lo pudiera tomar él y pudiera ser un aporte a este caso y a tantos otros casos de gente que fue eliminada con estos productos. Senador, con todos estos temas que, como usted dice, están pendientes, con la información que no se ha entregado de parte del Ejército, ¿fue prudente nombrar a un excomandante del Ejército, Juan Emilio Cheire, como parte del Consejo Directivo del CERVEL y ratificarlo en el Senado? Lógicamente que he mirado hoy día, porque siempre estas cosas van pasando. Pero bueno, esa es una decisión que tomó el gobierno, proponerlo como presidente o nombrarlo como presidente, porque los 5 los miembros, el Senado lo ratificó. Son parte de la historia que hemos vivido y de los nuevos antecedentes que se van conociendo, porque la opinión pública sabía lo de Lederman y todo esto no lo sabía, entonces se producen estas situaciones. Por eso cuanto antes, y como dijo Lederman cuando terminó su entrevista el lunes, por favor entreguemos la información y no sigamos diciendo y guardando silencio. Senador, pero las acusaciones, ninguna ha terminado en la justicia con una sanción de la justicia. No hay ninguna sentencia en contra de Juan Emilio Cheire. Sin embargo, al igual que en el caso Lederman, que se conocía, que se hizo público, que hubo entrevistas de él, también respecto al tema de Caravana de la Muerte, había sido señalado Juan Emilio Cheire. Sin embargo, en ninguno de los dos casos hay ninguna sentencia. ¿Qué diferencia hay hoy día? Y si no reconoce definitivamente que ya con los antecedentes que se tenían, el Senado se equivocó, si es que así lo piensa. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de lo que son las informaciones, es evidente que yo creo que fue un error. Pero este no es el tema central. El tema central es que se sepa la verdad y que haya justicia, sobre todas las personas que hoy día todavía tienen familiares detenidos desaparecidos y violación a los derechos humanos. Y el punto central es ese. Yo creo que perfectamente altos mandos de las Fuerzas Armadas que estuvieron en todo este proceso y que saben la información, le puedo decir que en el caso específico, por ejemplo, de Río, que fue desde el inicio produciendo estos químicos con Tauley en Locurro, el proceso de Río fueron años. Fue asesinado ya en democracia en Chile. Finalmente el ministro Madrid logró determinar todas las responsabilidades. Hay más de 20 personas que fueron condenadas por ese proceso, porque se pudo investigar, siguió la investigación y logró saber la verdad. Pero después de ¿cuántos años? 20, 30, 40 años. Entonces, ¿por qué no llegamos la información a tiempo y podemos terminar con estos casos? Vamos a seguir preguntándole por eso, por el tema del futuro, pero también en el presente. ¿Le parece suficiente con que Juan Emilio Cheire haya renunciado a la presidencia del Consejo Asesor del CERVEL o debiera salir, como dicen otros, del CERVEL derechamente? Mire, no es mi función determinar esas cosas, porque en el fondo aquí vamos a lo grueso y a lo importante. Porque ¿en qué se va a transformar esto? Que van a decir que la directora quemó y por lo tanto ahí puede haber una investigación, en fin, que le dijo, que no le dijo.
Y eso no es lo central. Lo central es conocer y que los tribunales conozcan esta información y que todas las personas que tienen información la entreguen. Ahora, senador, ya llevamos desde el año 1990, ya 23 años en democracia, y esta información no se ha entregado. Ha habido todo tipo de iniciativas, mesas de diálogo, instancias judiciales, etcétera. ¿Qué instancia realista se puede hacer más que apelar a la conciencia de las personas, que es algo que no ha funcionado, para que esta información que algunas personas tienen efectivamente se entregue? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se avanza? La única manera es en los tribunales. Por eso todo el proceso del presidente Frey lo hemos llevado a tribunales. Nunca hemos emitido opinión. Hemos pedido que los tribunales investiguen. Nos hicimos cargo en el proceso a comienzos de los 2000, cuando conocimos la información sobre Berrío. Ahí partimos. Y así después, el Corte de Apelaciones puso un ministro en visita, el ministro Marí, que ha trabajado más de 7 años en todos los casos reunidos sobre este tema de los químicos, gases, etcétera, para eliminar personas. Y ha terminado casi todos los casos y ha condenado a las personas. Pero años de trabajo. Al final eso es lo que pedimos. Y eso daría tranquilidad al país, podríamos mirar el futuro con mayor tranquilidad. Esto no es un tema personal, es un tema global. Y además, porque lo que hemos dicho siempre, aquí siempre se dice que nosotros estamos por encima para investigar y saber lo del presidente Frey. Lógicamente que como familiares lo pedimos y como chilenos lo pedimos, porque es un expresidente que fue asesinado. La Corte Suprema dice, cambie la carátula y dice asesinato por envenenamiento, investigue eso, e investigue la asociación ilícita. Entonces, miremos el tema global y ayudemos a resolver estos problemas. En el tema global, senador, ¿usted cree que tuvo alguna utilidad cuando el excomandante Cheire llama, y él dice que lo hizo con toda la solemnidad del caso y con toda la potestad que tenía, cuando llama a los miembros del ejército en servicio activo en su minuto o en retiro, a todos los que poseyeran información sobre detenidos desaparecidos y violación a los derechos humanos, a que entregaran información? ¿Usted cree que realmente tuvo algún efecto importante ese llamado? Por los resultados, poco. Porque este llamado se ha hecho en estos últimos tiempos bastante reiteradamente. Pero los resultados, no hay muchos avances. Esta parte, reitero, todo lo que tiene que ver con químicos, botulínicos, gases, ha sido una parte muy negra y poco conocida en la historia, que la ha develado básicamente el ministro Madrid después de largos años de esfuerzo. La primera jueza que partió con el caso de Río, prácticamente la amenazaron y tuvo que irse del caso. Entonces, hay más información. ¿Quién la tiene? Hay 6 procesados en el caso Frei Montalva, 6 procesados y ratificados por la Corte Suprema. Todos esperamos y tenemos confianza en la justicia. Yo siempre he tenido confianza en la justicia chilena y espero que se entregue la información y la justicia pueda completar los casos y establecer las responsabilidades. Saber la verdad y la justicia después de 40 años, creo que es bueno para Chile. Senador, usted fue presidente de la República durante 6 años. Mirando hacia atrás, ¿se queda con la impresión de que pudo haber hecho algo más para dar mayor garantías a los tribunales para su trabajo o para haber ejercido mayor presión sobre el mundo militar para haber avanzado en estas causas? ¿Hubo algo más que se pudo haber hecho? Claro, lógicamente que se pudo haber hecho. Y le puedo decir que gracias a la reforma a la justicia y el cambio completo de la Corte Suprema, en la gran reforma de la justicia que hicimos en el gobierno, se comenzaron a abrir los casos de derechos humanos. Antes no había ninguna posibilidad, ninguna. Lógico que podía haber hecho más. En el caso Frey muchas veces me han dicho, ¿por qué usted no hizo más cuando fue presidente? No teníamos los antecedentes. Los antecedentes aparecieron en otros procesos que se fueron abriendo, como es el caso de Berrío y otros. Ahí recién comenzaron a aparecer y ver que eran las mismas personas que participaban, las mismas personas que siguieron a los personajes, etcétera. O sea, lógicamente que después de 15 o 20 años es muy fácil opinar, pero en ese momento esos antecedentes no estaban. Y siempre le hemos señalado, en todas las conversaciones que he tenido con los altos mandos, siempre he mantenido esta postura en el caso Frey. No hay una carpeta guardada donde estén las cosas, pero hay gente que sabe. Senador, cuando se van a cumplir pronto los 40 años del golpe de Estado y el comienzo también de la dictadura cívico-militar, la expresidenta Bachelet decía que habían sectores que nunca habían hecho un mea culpa, que nunca habían pedido perdón. ¿Usted cree eso? ¿Quiénes cree que debieran hacer un mea culpa y pedir perdón, si es que lo cree? No, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo estoy hablando en términos generales y la gente sabe perfectamente
y los que están procesados, en muchos casos, lo saben, los ministros de la Corte, pero evidentemente que a raíz de estos casos que aparecen esta semana, como aparecen de vez en cuando estas cosas, todo el mundo pide terminar con el silencio y que haya más información. Y eso va a ayudar a sanar toda la herida de Chile. Le agradecemos al expresidente y senador Eduardo Frei por esta conversación en CNN Chile. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, desde aquí de Osorno, gran ciudad de Chile.